Bien. Bueno, muy buenas noches a los amigos y compañeros del Movimiento Cultural Dos Amaros. Nuevamente nos volvemos a juntar este miércoles en pues una coyuntura de inestabilidad política en medio de una crisis sanitaria pues originada por esta pandemia del COVID-19. Vamos a continuar con los conversatorios que tenemos programados dentro de nuestra temática de política, de Estado y de poder. Y en esta ocasión, pues vamos a dar espacio a pues unas miradas y unos proyectos que sobre los sistemas de gobierno, los diseños estatales, de los tipos de organización social que hemos estructurado, que se ha estructurado pues en el territorio andino, ¿no? Sobre todo pues desde el tiempo tahuantinsuyo, el virreinal colonial, ¿no? Durante la conquista y pues hasta el vigente Estado republicano. Y bueno, pues estos siguen siendo objetos de constantes revisiones y críticas de distintos sectores, de distintas clases y de distintas formas de conciencia social que se han formado en nuestro territorio, ¿no? Debido probablemente que estamos presenciando cierto agotamiento de un discurso, de un proyecto republicano de índole criolla. En esta línea, pues una de estas revisiones, de estas miradas producidas desde ciertos sectores del territorio andino, de unas clases más populares, revalorizan y validan los sistemas y tipos de gobiernos formados y elaborados a lo largo de cientos de años por el hombre andino, en una geografía determinada por la verticalidad de nuestras cadenas montañosas, que forman una biodiversidad bioclimática y cultural y que pues tuvo un tratamiento productivo y económico diferenciado, digamos, hasta la consolidación del orden virreinal colonial que implantaron pues los hispanos en estos territorios y en la cual pues nosotros somos sus directos herederos. Y en esa época, pues allá por las últimas décadas del siglo XVI, durante el periodo del virrey Toledo, ¿no? En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la licenciada en Antropología, Gloria Salinas Valdés. Buenas noches, Gloria. Percy, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todos los miembros de Dos Amaros. Siquiera por este medio podemos vernos. Pues nosotros encantados, Gloria, de tu presencia y bueno, pues de que compartas con nosotros pues tus propuestas que has ido elaborando pues a lo largo de tus investigaciones. Gloria Salinas Valdés pues es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional del Centro del Perú. También es licenciada en Educación Bilingüe Intercultural por la Universidad de Puno y tiene pues un posgrado de maestría de Desarrollo Rural también por la Universidad de Puno, ¿no? Es investigadora, escritora de varios artículos y que ha podido realizar y compendiar pues en un texto llamado Las relaciones de paridad en el espacio andino, Yanantin, una propuesta intercultural que la tenemos acá. Y luego otro trabajo en coautoría con Manuel Mosquera Mugarra, el Yanantin Yanapacuy, que es una propuesta de civilización paritaria cooperante, ¿no? En un marco de ideología, un marco teórico de ideología política. Bueno, pues Gloria, sin mucho más preámbulo y en vista de que nos hemos un poco pasado con el tiempo, pues te dejamos para que nos brindes tu exposición. Adelante, por favor. Sí, muy buena noche. Es un gusto de nuevo compartir con ustedes el espacio. Ahora este espacio es un espacio virtual en el que estamos conectados todos. Estoy poniéndoles un power para poder explicar algunas situaciones. Entonces,
Ahí podemos ver el CAMAC, Orden Andino, como una alternativa civilizatoria para la humanidad. Eso es el título, y bueno, esa es la forma como podemos hablar de este tema. Pasaremos a ver cuál es el objetivo cumbre. No sé si están viéndolo adecuadamente, está correcto, se escucha, por favor, denme la confirmación. Ya, entonces yo voy a continuar, porque el fin del sistema de dominación y muerte y la posibilidad de un sistema humanista, solidario y cooperativo. Modelo civilizatorio humano que tiene precedentes en el CAMAC Orden Andino. Para superar la explotación del hombre por el hombre y la destrucción de la madre tierra. Entonces, este sistema de dominación y muerte fue organizado en Occidente. Y la posibilidad de un sistema humanista, solidario y cooperativo, modelo civilizatorio, tiene precedentes justamente en el continente andino, para superar prácticamente donde no se dio la explotación del hombre por el hombre. En estas condiciones tenemos un contexto de crisis civilizatoria. En el mundo, el 1% de los habitantes del planeta posee más de la mitad de la riqueza de la humanidad, producida por el trabajo del 99% de trabajadores, campesinos y otros grupos, ¿no? Entonces, eso que nos corresponde, esta riqueza nos corresponde a nosotros disfrutarla. Y esta élite que ha generado históricamente una estructura de poder opresor, al punto que controla casi todo lo que existe en el planeta. El poder alcanzado lo ha hecho corrompiendo los estados-nación, que solo son administradores del sistema liberal banquero financista parasitario, que está representado por el Fondo Monetario, Banco Mundial, OMC y otros organismos como Davos, que se filtró en nuestros países con el neoliberalismo. Entonces, este neoliberalismo, ustedes recordarán, se dio desde los años, prácticamente se fue preparando desde los años 50, 60, desde esas décadas, y se infiltró en nuestros países para preparar el camino. Ahora estos grupos tratan de perpetuarse y mutan a un sistema de transición donde pretenden establecer una dictadura global de controlismo ultratecnológico, un sistema de esclavización que le llaman nuevo orden mundial, donde están aplicando el neomaltusianismo, o sea, el maltusianismo nos decía de que este planeta estaba superpoblado y necesitaba desaparecer una parte de la humanidad. Es el plan de despoblamiento humano que ahora se ha desatado con la pandemia para reducir la población a casi 1/3 a 1/5 del total. Esto acorde con su capacidad de ultracontrol. Frente a esta crisis existe otra alternativa, ¿no? Desde los pueblos y desde el continente andino, planteamos que otro mundo fue y es posible. El CAMAC Orden Andino, que presentamos en 7 temas. Entonces, el CAMAC es la matriz donde todo lo que existe tiene un orden y ordenador, su propia identidad, su singularidad, pero solo se armoniza y convive en equilibrio al vincularse. Es el tejido de la vida comunitaria. Los runas humanos
somos parte del orden natural. O sea, el orden natural se da en todo el planeta, ¿no? Donde estamos, existimos nosotros, las demás especies y seres de esta Pacha. Pacha se entiende como mundo, era, tiempo, existencia. Y en el proceso evolutivo alcanzamos los humanos la capacidad de pensar y convivir en el medio circundante. Y a eso le llamamos el orden humano. Pero en estos espacios se suman las relaciones de reciprocidad entre sí, o sea, entre humanos y con las demás especies y la naturaleza. El resultado de las adaptaciones biológicas y sociales voluntarias, conscientes, que exige la selección natural dio lugar no solo a que sobrevivan los más aptos, o sea, esa es la teoría de que solo sobreviven los más aptos, más fuertes y hábiles, sino los que tenían y tienen capacidad para convivir, o sea, tener empatía y unirse en comunidades mediante el apoyo mutuo. Eso se constituiría en el orden andino. Entonces, a partir de este hecho, fueron dos los caminos que la humanidad y los decidieron seguir, ¿no? Que la humanidad decidió seguir. Ordenarse, vincularse adecuadamente o trastornar y tornar antinatural su existencia. Entonces, ahí como ven en el gráfico, el Kamak orden andino es cooperante, de ayuda mutua, de complementariedad entre sí, entre humanos, entre el hombre y la mujer, y también con la naturaleza. Es recíproco porque todo lo que recibe es sagrado y es además respetado y devuelto adecuadamente. Luego está el tema de la espiritualidad. O sea, acá este es un mundo de vínculos espirituales, de vínculos energéticos, no necesariamente con un ser superior, sino de seres que existen porque el principio andino es de concretud, o sea, solo Dios es la realidad y la realidad es Dios. En cambio, la civilización euroasiática de dominación planteó un sistema esclavista, patriarcal, esclavista en primer lugar porque es la explotación del hombre por el hombre. Patriarcal, se erige el hombre como superior a la mujer. Es teísta porque tiene que ver con la creación, ¿no? de este mundo. Y por supuesto arma una estructura religiosa para ordenar sus conceptos, sus principios y sus normas. Entonces, los 7 puntos que desarrollamos están, uno, en la matriz del orden, ¿no? Tenemos la visión andina, donde todo lo que vemos y sentimos en el mundo es inmanente y sagrado. O sea, inmanente en el sentido de que, yo les decía, solo creemos en lo que existe. Y sagrado porque merece el respeto. En torno a eso se organiza la comunidad humana, la comunidad de la naturaleza y la comunidad de las deidades que se encuentran en la chakra. Todo en el marco de lo diverso y variable. Entonces se desarrolló la matriz ancestral, donde todo lo que existe está compuesto por materia y energía, que está representado en el Apu Kontik Sewaira Hocha, fuego, agua, viento, tierra, unidos por el Tikse, tejido. Entonces los runas humanos se encuentran en un Tinkuy o un Tinkai. Se vinculan para complementarse y cumplir el proceso reproductivo y productivo en el Ailu y la comunidad. Esto se plasma en la presencia de dos espacios y energías, Pachacamac y Pachamama, que representaba en ese tiempo para los pueblos la unidad y la diversidad de la Pachaca, o sea, de todas las
pachas, en armoniosa relación del todo con las partes. Y es pues el modelo para una convivencia social adecuada. Estas relaciones sociales complementarias son el yanantin y ayuda mutua yanapakul. En la praxis social o en el orden andino fructificó en el Ayin Cauce, la existencia equilibrada de todos los seres en la Pacha, la complementariedad yananti, el vínculo recíproco Aini, los desequilibrios que equilibra el Pachacutic y la ayuda mutua que es el Yanapakul. El segundo punto es el tema de la empatía. Ustedes pueden ver las montañas y los glaciares de la cordillera de los Andes. Yo prefiero llamarles montañas porque son cadenas y picos que no son un cerro. Yo creo que es una acepción equivocada. Entonces, para vivir en esos lugares, en esas montañas, Pedro Kropotkin, que es un ruso, nos habla de que el apoyo mutuo es un factor de la evolución humana que abona a favor de la lógica complementaria andina. Él nos habla que no necesariamente hay contrarios, sino solo opuestos. O sea, los opuestos son circunstanciales, eventuales, pero no contrarios y reconciliables. Y el sustento teórico para explicar cómo se produce la evolución en las montañas de los Andes, que tuvo una particularidad situación, y por eso es necesario incluir las funciones de adaptación y transformación humana en los análisis de las formaciones sociales. Eso nunca se ha tomado en cuenta, porque sin considerar esa fatiga corporal producida por mayor altura en esas montañas, donde el hombre andino tiene que trabajar de forma comunitaria, debe ser tomado en cuenta como un gatillante directo de la cooperación, porque ahí la fatiga corporal en estos espacios son mucho más fuertes. Entonces uno no puede trabajar pues como se trabaja en la costa, hay menos fatiga en la costa. Entonces no se puede. Entonces los runas siguieron el camino del apoyo mutuo, la cooperación. Mientras en Occidente se dio la explotación. Los runa andinos con el Aini respondieron a las condiciones de trabajo en montaña, porque ahí no consigues mano de obra, no puedes esclavizar tampoco a otro que vive a 100 kilómetros. Entonces, porque la fatiga corporal produce hipoxia a más altura, que le llamamos oroche. Pero esta adaptación permitió desarrollar capacidad física. Nosotros los de la montaña somos apulmonados, acorazonados y también tenemos más glóbulos rojos para sobrevivir. Y también eso es parte de la adaptación natural y por mutaciones se fortaleció la adaptación voluntaria de la cooperación porque se potenció su empatía. Como lo muestra ahí la fotografía de Chambi, ese es un runa andino, inca, que muestra en su rostro y en su manera en cómo se presenta en su imagen, un ser muy empático, muy noble, que contrario a un occidental, ¿no? Entonces, en el punto 3 desarrollamos el tema de la chacana. Según Yacu Pérez, del Ecuarunari, nos dice que la chacana tiene un sentido particular, ¿no? Es la constelación del sur con 4 estrellas, y al trazar la línea imaginaria que ustedes pueden observar, forma la cruz andina.
que representa la comunitariedad, la interdependencia y la armonía del tejido social y equilibrio con la Pachamama. Está compuesta por las estrellas alfa, beta, gamma y delta. En la chacana se sintetiza la sabiduría del Hapajñán, o sea, la sabiduría del aprender caminando en este mundo. Cada estrella es un punto cardinal o suyo, o sea, por eso teníamos los 4 suyos, el Chinchay suyo, que era el norte, el Joya suyo, que era el sur, el Kunti suyo, el este, el Anti suyo, el oeste, que simbolizan a la vez el agua, la tierra, el fuego y aire, que forman las 4 energías de la vida. Y estas están constituidas por la fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, que dirige la potencia del Hinantinpacha a todos los mundos. En la parte 4 podemos hablar ya del Ayin Kausai. El Yanantin es la convivencia equilibrada entre los seres humanos con la naturaleza, entre el hombre y la mujer. Y eso es posible en tanto existe el orden, el kamag, los consensos, la relacionalidad, tinkul, la complementariedad, el aini, tejida desde la empatía del munay, del kuyay, que se sintetiza precisamente en el yanantin, que es la naturaleza complementaria de la existencia. Los runas de estos espacios organizaron su vida de manera natural, o sea, viendo cómo funcionaba la naturaleza. Y la naturaleza funciona de forma complementaria. De la relacionalidad, correspondencia y afinidad para lograr una comunidad saludable. En este espacio todos se crían, es el Uyway. Y se plasma los sistemas de vida en el Yanapacu y la cooperación, que hizo posible el gobierno comunitario. El Layin es la plenitud, lo bueno, saludable, equilibrio de la vida en comunidad. El Kausai es el vivir, es la vida, es ser estando con las energías necesarias. Los hombres hombres y mujeres tienen que ser saludables, no se propicia las enfermedades para usarlas en negocios, sino más bien se cuidaba la salud porque hombres y mujeres eran mano de obra para hacer grandes obras y participar en la vida comunitaria. Por lo tanto, Ayin Kausai es el buen vivir, la vida en excelencia material, salud y espiritual. Entonces, el gobierno comunitario estaba en manos de los Kamachikuyu, elegidos. Ellos no eran elegidos, como se dice hasta ahora, por que eran de un linaje o había una línea patrilineal, una serie de situaciones que siempre nos precisan, ¿no? Entonces, estos eran elegidos desde unidades de integración, los Ayllu, que se consideraban autosuficientes. Y eran elegidos porque para mandar obedeciendo. Como ahora vemos, las comunidades campesinas, las comunidades nativas se eligen de esa forma. Y no pueden sino tomar acuerdos para realizar algunos actos. Creaban grandes depósitos para épocas de catástrofes, hambruna, y era sustento para los más vulnerables. El sistema comunitario se sustenta en principios de Randi, concepción y práctica de vida en reciprocidad, redistribución que está vigente todavía en nuestras comunidades. Y se basa en, esto es lo más importante, en la visión colectiva de los medios de producción y usufructo colectivo de la tierra. La parte 6, hablamos de un modo de producción y reproducción recíproco. En Occidente se separó a los hijos y estos a los padres en cuando ya son ancianos. El Yanapacuy tenía como fin no solo proteger a la población débil, sino también identificar a aquellos que contaban con la energía necesaria para responder a los retos
de construcción de caminos, mantenimiento de la comunidad, la producción, y para la distribución del apoyo a los dependientes. Había un sistema de dependencia. El recuento poblacional dividía a los runas en rangos que tenían ciclos vitales. Los de mayor edad, por edad de mayor o mejor facultad y energía para el trabajo. Los de 25 a 50 años, los de 60 a 78 años que cumplían trabajos leves y tranquilos. La cuarta edad conformada por muy mayores que eran consejeros de los AIUs de gobierno. La juventud, los niños y niñas hasta la lactancia, más o menos menores de 3 años, y que los incas educaban para cumplir su misión más adelante. Y este es el AIU andino. Los sistemas de parentesco mantuvieron sus funciones productivas y reproductivas. Se educaba, cuidaba, alimentaba de energía necesaria a sus miembros para aportar a la comunidad, como les dije, en la construcción de depósitos, carreteras, riego y todo lo que ahora podemos encontrar y ver, ¿no? Entonces, en la parte 7 nosotros hablamos de descolonizar. Es el tiempo en el que ha surgido la pandemia, tratando de destruir a las naciones, nacionalidades, e instaurar este nuevo orden mundial, un sistema ultra tecnológico de dominación y control y esclavización, bajo un nuevo paradigma societario, un criadero de humanos. Ellos van a ser los transhumanos y nosotros los neoesclavos. Por eso es hora de despertar y descolonizarnos. Entonces, la descolonización es en sentido estricto el proceso mediante el cual los pueblos que fueron despojados del autogobierno mediante la invasión recuperan su autodeterminación. Y esta descolonización es un proceso básico de liberación y de autonomía. El fundamento de todo concepto histórico y político debe ser la experiencia social. Este y no otro es el sentido de la descolonización. Refrendamos que la descolonización es todo proceso histórico y político y es una acción histórica y está íntimamente ligado al acto descolonizador. Y finalmente, nuestro reto es recuperar la identidad ancestral para volver a encontrar nuestro camino, el Hapajñán, y para poder vivir en el Ayin Cauce, el buen vivir. Y eso es lo que yo les alcanzo para que podamos ver esta situación. Muchas gracias. Ok, Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, Percy. No sé presentación. si te encuentras ahí. Entonces, esas es algunas de las ideas que he podido organizar para hacerlo más didáctico y no sé si se ha entendido. Sí, perfecto, Gloria. Más bien, pues queríamos, para continuar brevemente la charla y culminar, para pasar al conversatorio, pues queríamos plantearte un par de preguntas, un poco pues en torno, pues basados pues en tu investigación, ¿cuáles serían las fuentes que has recogido para resignificar o, bueno, pues traer a colación los términos como Camac, como Pacha, como Ayin Causa, ¿no? Que son los que van a conformar los enunciados de tu propuesta? Sí, bueno, una situación que se trabaja bastante en el tema andino es el tema de lingüística. O sea, las palabras tienen significantes y esos significantes están en el idioma. Por eso es importante conocer y saber el idioma. Yo soy quechua hablante y en base a algunas formas de pensar y prácticamente mi pensamiento es andino. Además de eso, hay muchos investigadores que han venido trabajando el proceso. El Ayin Causa es una propuesta de los pueblos de Ecuador,
¿no? Es un modelo que ellos han trabajado para plantear estas situaciones, ¿no? Entonces, los términos quechuas que estamos trabajando, que estamos recogiendo, perviven todavía en los pueblos y podemos encontrarlos. Y todavía existen pueblos que tienen sus autoridades con esos nombres. Y el Kamaj lo encontramos yo pienso que la arqueología es base para todo esto, ¿no? La arqueología te alcanza muchos vestigios. Claro que hay veces ellos les dan una lectura, pero es el pilar fundamental, porque ahí están los vestigios de Pachacamac, ¿no? Un centro ceremonial importante donde nos habla de cómo desde ese lugar se conectaban con el cosmos, ¿no? Y en diversos lugares se han encontrado centros ceremoniales que nos hablan de cómo piensan estos hombres, ¿no? Cómo pensaban en su momento. Eso sería más o menos a grandes rasgos lo que tú. Claro, digamos que te encontrarías también dentro de la tradición etnográfica que inauguró Arguedas. Claro, Arguedas es el que comienza a trabajar el proceso y comienza a darnos luces sobre esto, ¿no? Arguedas, justo como te comuniqué, yo estuve ocupada con el Congreso de Arqueología en Apurímac. Fue un congreso muy interesante, si gustan pueden entrar a verlo, está en Federal Apurímac o Apurímac Federal. Es la Federación Regionalista de Apurímac que está trabajando fuerte el tema cultural. Entonces, ahí se puede ver los grandes avances que tiene la arqueología y que necesitamos para sustentar nuestras propuestas. Entonces, ahí se habló y me gustó bastante una parte, el tema espiritual fue descrito de manera increíble frente al tema religioso, ¿no? O sea que siempre hablamos de religión, pero el tema espiritual fue adecuadamente tratado en ese lugar. Ah, pues bien, bien. Bueno, para aquellos que no somos tan inmersos en los estudios de las ciencias que va desarrollando las ciencias sociales en el país, sobre todo a lo largo del siglo XX, en arqueología, en historia, en antropología, ¿no? Inclusive en sociología. Un poco, bueno, ya te hago una última pregunta. Para determinar la vigencia de las estructuras de relaciones humanas, y este ordenamiento social y territorial del mundo andino que has planteado, que tiene un trasvase histórico, que tiene una vigencia, tu investigación de campo, tu investigación empírica, ¿en qué espacios sociales, en qué localidades situadas podremos encontrar vigentes estas prácticas? Bueno, en primer lugar, el Yanantín o la complementariedad entre el hombre y la mujer, yo pude desarrollarla y pude observarla en el Valle del Mantaro. Toda vez que es una sociedad en la que no ha habido una destrucción total de los sistemas de parentesco. Los sistemas de parentesco en estos espacios se han mantenido y ha hecho posible que las familias progresen en estos lugares porque los sistemas de parentesco son muy fuertes y de esa forma han logrado que las parejas que van a llegar a unirse sean reconocidos en primer lugar como parte de otro sistema, ¿no? O sea, de otro ayllu le llamaríamos en el sur. Y entonces, cuando se unen, no es un hecho individual, es un hecho colectivo, donde participa todo el pueblo y participa toda la parentela. Entonces, acá es bien claro, no es rico el que más dinero tiene, sino aquel que más parientes con los cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá un casamiento, una unión, si no tienes familia, prácticamente va a ir tu padre, tu madre y nadie más.
pero de la novia sí va toditita su parentela. Entonces hay una diferencia, porque por más dinero que tengas no vas a poder igualar a toda la reciprocidad que hay en estos espacios y en el trabajo que se hace, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, a partir de este libro se abrió toda una posibilidad y pude viajar a Colombia, a Bolivia, donde en Bolivia al menos ahí se mantiene las comunidades con una vitalidad y una fuerza que es envidiable, ¿no? Y además de todo conocí a muchos investigadores y a gente, a Yachak y a Malcus, sabios que comenzaron a apoyar, ¿no? El proceso, porque cuando empecé publicando el primer libro, pues yo estaba a tientas, prácticamente solo veía un punto prácticamente una luz en un túnel, y me lancé a esa luz con lo que tenía, ¿no? Con lo que había podido encontrar, pero a partir de ahí, al llegar a ese punto, se abrió el firmamento y el sol apareció. Entonces pude pues conocer mucho más, y ya el segundo libro es una propuesta antropológica, ideopolítica, ya tiene otra connotación, ya no es un libro experimental nada más. Entonces, y bueno, ahora estamos avanzando en otros procesos y se va abriendo más el camino, ¿no? Y vamos caminando con el tema del reto o desafío de los chancas a los incas, porque fueron los chancas, mi pueblo, el que desafió a los incas, y en una lucha por la dominancia en el continente andino. Y ahora también estamos trabajando con otro grupo que es las personas que viven en los Llanesos, sobre Juan Santos Atahualpa. Entonces se va concatenando toda la historia del Perú, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva andina, que tiene que ver con descolonizar nuestro lenguaje y revisar más nuestro idioma, para saber si en verdad acá hay una palabra que diga imperio, o que diga clases sociales, o que diga, por último, rey, ¿no? No sé. O Dios, tampoco no encontramos palabras como esa. Entonces ya pues entramos en un tema donde pensamos que tenemos la capacidad de presentar una alternativa civilizatoria en este mundo de crisis. Ok, Gloria. Pues bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar hablando un poco más del tema porque da para una larga, un largo trecho, porque has abierto pues muchísima temática, ¿no? El tema identitario en nuestro país, sobre todo para nosotros que pues vivimos en una ciudad en la cual su procedencia es mayormente, nuestra procedencia pues es rural, agraria, ¿no? Todo nuestro contenido tradicional, y que sin embargo, pues ya instalados en una urbe, hemos tenido una especie de procrastinación, pues con un contenido cultural andino en su elaboración, digamos, más estructurada, ¿no? Entonces, y ese tipo de relaciones sociales son las que pues estamos teniendo actualmente, y ello implica un poco el desorden tanto social como mental en el cual pues convivimos, ¿no? O no armónicamente precisamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a continuar el debate para ver los temas que has planteado, otras preguntas que te están planteando también los compañeros. Y bueno, pues te agradecemos nuevamente muchísimo la presentación. Y nada, pues a ustedes también por la participación, y los esperamos a que nos acompañen en el conversatorio. Muchas gracias, Gloria. Gracias a ti, Percy, y a todo el grupo. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.